bonita. Minik anzitik melaway ko dahmel. Mukhechuk hecha kuchal. Kalalik untike. Diik osile. Paako hamdelan etik. Lait. Lahkitslek. Melol hamdik tikshanobutik. Hecha kuchal. Lágrimas florecen ahí en el paraje de Atea, y todos los niños que ahí mueren jamás han tenido una vida. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador, y clama los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados brutalmente 21 mujeres, 16 niños y 8 hombres que rezaban por la paz en Acteal, un paraje pobre de las montañas de Chenaló. No hay palabras para describir la barbarie que se cometió. Los balas vinieron de allá y toda la gente estaba reunida aquí. Aquí estamos todos, hombres, mujeres y nosotros tenemos que... Nosotros estamos en total como de 360. Pero aquí como cuántos quedaron atrapados. Aquí como 250. Aquí mismo, en este rollito. O sea, estaban todos Sí, amontonados. pues aquí entramos todos por hasta allá abajo. En Acteal se hallaban refugiados cientos de personas que habían huido de sus comunidades por la violencia de los grupos armados priistas que sembraron el terror en los pueblos de Chenaló contra cualquier disidente. El crimen fue ejecutado por unos 60 o 90 hombres que dispararon durante 7 horas sobre 350 indígenas que rezaban en un claro junto a una ermita. Los atacantes eran miembros de grupos paramilitares que fueron armados y protegidos por autoridades estatales y federales. Estaban en un campamento cerca de la iglesia, donde cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas. Esa persona estaban en el campamento y donde están orando al Señor. Entonces ya después cuando llegaron los agresores, entonces lo mataron y ya después lo llevaron a esa red. Por eso estaban todos en su campamento de la iglesia. Y después cuando llegaron esos agresores se fueron a esconder a un ladito del templo como en forma de un arroyito, una lomita. Entonces para esconderlo. Pero ¿qué va a hacer? Llegaron allí, entonces más fácil donde murieron esa gente. Lo vio cuando ya se va a morir su mamá, su papá, lo vio. Sí. Cuando llegaron los agresores salieron abajo de la ermita, o sea, subiéndose a de la ermita y unos bajándose
en la carretera y tirando muchas balas. Dice que el muchachito pues se escondió tan rápido, pero muchas balaceras. Dice que cuando lo vio que había más muertos, entonces entró una persona, dio cuenta que hay otros que están vivos, pues lo echó otras balas más para que quedaran bien muertos. ¿Sí? Y lo vio ese muchachito, lo vio todo lo que pasó, porque ahí estaba pues escondido. ¿Sí? Así pasó cuando llegaron, pues ahí estaba escondido, pues lo vio quiénes son. ¿Sí? Los refugiados escucharon una gran cantidad de balazos desde varias direcciones. Cuando empezaron a caer los primeros heridos, los indígenas corrieron a esconderse en sitios cercanos. La mayoría corrió cañada abajo y se refugió a unos metros en una pequeña barranca. El ataque sobre la gente indefensa comenzó a las 10:30 de la mañana. El terror acabó a las 5:30 de la tarde. En todo ese tiempo ninguna autoridad intervino. Pero uno de los hechos más claros de la complicidad oficial con el crimen es que a 200 metros del lugar permanecieron durante el ataque al menos 40 policías de seguridad pública del Estado y junto con ellos el general de brigada retirado Julio César Santiago, uno de los principales funcionarios de la Policía Estatal, así como varios comandantes policíacos. El general admitió ante el Ministerio Público haber permanecido 4 horas en ese lugar mientras se producía el ataque y se asesinaba impunemente. Ni siquiera pidió refuerzos. Puras mujeres y niños. Ellas no hablan nunca con nosotros. Como a las 2 horas llegaron 3 jóvenes, hombres ya jóvenes, por aquel lado. Paisano, ¿qué pasó? No, dices que nos estaban tirando y nos mataron a unos allá. Y ahí vienen unos heridos. Luego llegaron heridos, ya fueron llegando heridos, 17 heridos. Más o menos eran unos 7 adultos y 10 pequeños. Y muertos, paisano. Dice, no. La primera vez fuimos 4 de mis compañeros de las bases de apoyo. Y fui a pasar a pedir permiso con el comandante. Y ahí me dijo que me dio un clave. Cuando veníamos, me dijo, Cóndor, dile, me dice, por eso, cuando subíamos con los heridos, Cóndor, veníamos gritando. ¿Pero ustedes los subieron a los heridos o como dijo el comandante? No, ¿La policía subió heridos? No, la policía solo ahí están alrededor de la cancha. Nosotros con mi compañero fuimos a rescatar a los heridos. Sí. Y dice pues la policía que no dije que hay muertos. Le dije cuando llegué, oye, hay muertos, sí, como 100 o 50 muertos, le dije. Había otros 100 policías y un destacamento militar en las cercanías y tampoco actuaron. Las autoridades estatales y federales fueron informadas y no hicieron nada. Con inexplicable lentitud llegaron al lugar hasta las 3 o 4 de la madrugada del 23. Funcionarios estatales y federales propiciaron la violencia en Chenaló y alentaron conflictos intercomunitarios y de tierras para dividir a las comunidades. La autoridad judicial nunca investigó las responsabilidades del gobierno estatal y federal. Durante meses los medios difundieron las imágenes de la violencia y de los refugiados en ese municipio de Chiapas, pero el gobierno no la detuvo, al contrario. Estamos ahí en nuestra casa. Cuando llegó los priistas con sus armas y ahí echaron balazo en la casa. Desde 21 de septiembre salimos y vinimos prestando lugar acá. No tenemos que comer ya, y ya la gente ya quiere morir ya. Como nosotros somos pobres, no tenemos algo, por eso no tenemos con qué defender. Pero los compañeros de los priistas son por parte del gobierno. Pues hicieron un acuerdo pues de sus presidentes. Dicen pues, no sé, que no sé cuántos cientos de armas lo trajeron. Lo repartieron en cada comunidad, con eso lo estaban amenazando a las pobres gentes, hombres y mujeres, niños. Así. La matanza de Acteal fue consecuencia de una política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de Chenaló, que habían adoptado el camino de construir la autonomía indígena y la resistencia zapatista iniciada en 1994 con la rebelión indígena en Chiapas.
Ese ya basta contra la centenaria injusticia, un grito desesperado de los pueblos indios por ser incluidos en el México de hoy. La justicia sigue pendiente. Existen evidencias suficientes para afirmar que en Acteal se cometió un crimen de Estado. Si las Naciones Unidas han reconocido derechos plenos a los pueblos indios, ya es hora de que nuestro país también los reconozca y haga justicia a los indígenas y les permita un futuro de libertad y bienestar. Ya es hora. De la matanza de Acteal, que se dio en 1997. Fueron 45 personas, fueron de la comunidad de las abejas en Acteal, y fueron muertos tzotzíles de esa comunidad de las abejas. Lo que se expuso, lo que se sabe, es que la versión oficial del gobierno es que al parecer fueron temas de paramilitares, que supuestamente fue el Ejército de Liberación Nacional Zapatista quienes emprendieron esas acciones y que empezaron a atacar a los tzotzíles. Donde hubo, al parecer, fueron 20 mujeres, si no se me corrigen, 16 niños y 9 hombres, y habían, al parecer, 9 mujeres embarazadas. De lo que esa es la versión, la que se sabe, ¿no? Lo histórico, pero también existe otra versión de la que se ha dado mucho información, es que también se dice que fue el ejército el que mató a esas personas. Ya al momento de hacer también el peritaje, en ese entonces, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, se mandó a hacer una investigación y en la cual al parecer también había una línea de investigación en la cual al parecer fueron ejército que mandó matar o mató a esas personas. Incluso los medios de comunicación lo que reportaban únicamente fue hecho cierto seguimiento, a lo mejor unos meses, pero después se quedó a la versión oficial y ya muchos medios le perdieron el seguimiento. El seguimiento es de ver qué seguía o cómo iban los avances. Luego lo que pasó, el tema se vino retomando ya por varios medios de comunicación, fue en el 2007 cuando se dio ya algunas liberaciones, porque al parecer hubo de esa matanza se pidió el testimonio de más de 100 testigos y se detuvieron a más de 56 personas, que es lo que se reportó por la Procuraduría General de la República, de quienes estuvieron en los hechos. De esas, en el 2007 se ordenó la liberación prácticamente de 9 personas que supuestamente eran los responsables, porque no se acreditó las pruebas. Y ya en el 2012 también incluso se vigió, se dio mal la versión. Al final dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el amparo y la liberación de prácticamente más de 36 personas, de los cuales de los supuestamente responsables, que eran indígenas, que supuestamente eran los paramilitares indígenas y que fueron los supuestamente culpados por el Estado, y se les permitió ya la liberación en el 2012 por la Suprema Corte, pero desde cuenta que fue desde un proceso largo del 97 al 2012, donde pocos medios, por ejemplo, que le siguieron fue La Jornada y uno que otros medios como el Universal le dieron seguimiento. Bueno, la matanza de Acteal es un caso de los millones o miles que ha habido en México históricamente sobre la acción por parte del Estado en una incursión de grupos paramilitares para reposicionar un aspecto de control y de carácter contrainsurgente como tal. La matanza de Acteal está ligada históricamente, con otros casos, a la acción por parte del Estado para combatir todo carácter de contrainsurgencia y movimientos populares se han surgido. El contexto propio de Acteal se enmarca en que hay que verlo desde una visión más histórica. Para entender el caso Acteal se tiene que ver un poco más desde una visión histórica. Acteal es como la piedra de lanza de una acción por parte de los grupos paramilitares después del levantamiento armado zapatista en el 94. Se firman los acuerdos de San Andrés Larraiza
en el 95, después del levantamiento armado, y en esos acuerdos se pone que el Estado va a respetar la autonomía indígena de las zonas levantadas en armas de contrainsurgencia, pero realmente nunca la respeta, e incursiona una política paramilitar que fue haciendo desplazamientos de los grupos comunitarios indígenas que llevan a mucha gente a las zonas de los Altos de Chiapas, como es el caso de Actial. Bueno, que se da en un contexto de mucha violencia que se venía acumulando en todo Chiapas, bueno, no en todo Chiapas, en esa región de los Altos de Chiapas, que tenía antecedentes ya de enfrentamientos entre bases de apoyo zapatistas, grupos independientes y lo que han sido los grupos paramilitares de Chiapas, auspiciados o promovidos incluso por el ejército que los armó en su momento, y que fueron concebidos como un freno a la expansión del movimiento zapatista y de sus bases de apoyo. Varios medios y distintos observadores externos y también gente de la región habían advertido ya que esto obedecía a un ambiente de mucha violencia que se había generado de meses atrás y que pues se expresó con esa violencia contra un grupo de gente indígena, desde luego, que sin pertenecer directamente a las bases zapatistas sí estaban clamando por la paz en la región, el grupo Las Abejas, y que fueron atacados sin previo aviso y en condiciones en donde ellos no estaban preparados ni armados. De hecho, estaban reunidos en una casa, una casona, para rezar cuando llegaron los paramilitares y bueno, pues se dio una matanza de hombres, mujeres, ancianos, niños, etcétera, ¿no? Uno de los hechos más sangrientos que se vieron en esa década de los 90 en México. Y aunque hubo algunos procesados por esa causa, pues con unos años después salieron libres, y creo que en este momento ya no hay nadie que permanezca en la cárcel por esa razón. Mira, la noticia. Yo creo, hay que ver las dos etapas, en dos momentos. Cuando se dio el hecho de Acteal, hablando de Acteal únicamente, lo de Acteal, haz de cuenta que se dio una cobertura total al hecho. Sí hubo una cobertura amplia, o sea, de los pocos medios, o por cuenta hay bastantes, o sea, yo detallé más, es que sí se dio cobertura. Los medios tradicionales como radio y televisión, prensa, sí le dieron cobertura, sí hubo amplia difusión, pero el tema es que luego es lo que pasa ya en la práctica, que se va diluyendo la noticia y deja de ser noticia, y ya a los pocos, al mes o al mes y medio, desaparece toda esa cobertura que se daba. Otra segunda etapa es que, por ejemplo, llega esa etapa de que se termina el hecho noticioso, pero luego entonces hay periodistas que hacen periodismo y siguen investigando, siguen indagando, y los medios de comunicación informan. La bronca es que ya luego cuando pasan los medios o sea, ya cuando los medios dan seguimiento y ven que, por ejemplo, empezaron a liberar estos, otra vez volvió a ser nota nacional, porque después de tantos años las personas quedan libres, y es cuando los medios empiezan también otra vez a difundir ideas. Incluso algunos le llaman injusticia porque lo tuvieron algunos indígenas que no se acreditó su responsabilidad, que los quedaron libres, y a lo mejor los verdaderos responsables nunca se les detuvo en la cárcel. Esa es otra cuestión, de que luego cuando pasa un hecho fuerte, como un tema de liberación, que muchas veces de los temas cuando ya pasan a ser detenidos, piensan los medios que ya se determinó la nota y el proceso. Cuando luego pasan ese tipo de la liberación y más, es cuando no. Pues fue la matanza que fue el 22 de diciembre del 97, fue precisamente a un grupo, de los grupos más pacíficos indígenas, que tuvo que abandonar sus comunidades. La matanza de los comuneros fue porque se desplazaron de sus tierras. El desplazamiento de sus tierras fue provocado por los grupos paramilitares, que intervinieron a partir de llegaban y mataban, pues, por ejemplo, mataban al ganado, incendiaban las casas, entonces hacían que la gente saliera de sus pueblos.
Entonces esta gente que mataron, estos indígenas que mataron en Acteal, fueron desplazados, que tuvieron que irse a la zona de Acteal. Justamente el día de la matanza, este grupo conocido como Las Abejas, es un grupo, yo creo que el más pacífico que había en esa zona, y fue salvajemente asesinado por grupos paramilitares. Estamos hablando de más de 100 gentes que llegaron justamente cuando estaban orando, ¿no? Estaban en una capilla, en una ermita que ellos le llaman, estaban orando y llegó este grupo paramilitar y mató a la gente. La noticia por parte del Estado pues fue inmediatamente, en la noche, después del día, en la noche de ese día, la noticia del gobernador fue que había sido provocado por un conflicto indígena, ¿no? Que la matanza fue hecho porque había conflictos indígenas, y realmente la primera nota del gobernador fue que había habido alrededor de 5 heridos, que no había. En la madrugada de ese día llegaron un grupo de policías ministeriales, de policías federales, y alteraron la escena del crimen. O sea, es decir, recogieron casquillos, alteraron, pusieron a la gente, que más quitaron algunos cadáveres de sus posiciones que se tenían, y alteraron la escena para hacer ver que eso fue un conflicto entre comunidades, ¿no? Que fue un conflicto y que no fue una intervención por parte del Estado. Eso fue también la noticia que sacó el entonces procurador, de la Procuraduría General de la República, que dijo que había sido un conflicto indígena, que esa había sido por una parte del conflicto, más que por una incursión paramilitar que realmente. Pues fue muy desigual. Yo creo que impactó más en el exterior de México que en el propio país. Claro, era una noticia inocultable aún para los grandes medios, pero el trato que se le dio no en todos fue el mismo. Claro, algunos medios con posiciones más críticas sí destacaron suficientemente el hecho. Hubo un programa de televisión conducido por Ricardo Rocha que hizo un reportaje ahí en el campo, en el terreno, y que se transmitió incluso 2 o 3 días antes de la matanza, advirtiendo precisamente de este ambiente de violencia que se estaba generando, de las amenazas que se cernían sobre la población de esa zona. Pero esto no fue atendido por el gobierno, ni por el gobierno federal, ni por el gobierno local. Así que esta responsabilidad que cupo al gobierno estatal y federal posteriormente, pues también en los medios se ocultó un poco posteriormente, ¿no? Desde luego los grandes responsables de la seguridad a nivel federal, a nivel nacional, el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación en ese momento, Emilio Chaifet, sí dejó el cargo, pero quedó prácticamente impune, sin ninguna sanción, ni siquiera administrativa o de carácter civil, mucho menos penal. Y lo mismo el gobernador en turno tuvo que dejar el cargo, pero tampoco se le fincaron responsabilidades administrativas, civiles o penales. Mira, yo creo, antes no había redes sociales. Yo quiero generar esos dos comparativos. Antes no había redes sociales. El impacto, yo creo que sí genera impacto a los que les gusta ver notas, tanto empresa, radio y televisión. Yo creo que sí genera impacto, pero al igual que pasa con todos los hechos, luego los medios tradicionales evitan o tratan de mantener ya el olvido, generar que a la gente se le empiece a olvidar, empiezan a sacar otros temas, empiezan a meter una agenda mediática, una agenda setting en la cual ellos ya acomodan información o lo que quieren proyectar, para que la gente también ya vaya dejando el tema y se vaya olvidando de esto. Con las redes sociales, me parece que ahora que se da, tú puedes ver, por ejemplo, casos así, en el caso de Chinampa, que no está ni acabado, o sea, se sigue dando, se sigue platicando, se sigue viendo análisis. De hecho, hasta las redes sociales demuestran lo que te exhiben, ¿no? De que ahora a los expertos foráneos, en el caso de Chinampa, hacen investigaciones, hacen peritajes e incluso hacen recomendaciones, se exhiben al gobierno mexicano. Están también desaparecidos de Veracruz, que el tema de las redes sociales ha generado. Yo creo que las redes sociales han venido a democratizar mucho la información y te han venido a exponer lo que realmente pasa en varias partes del país. Me parece que las redes sociales son como aquella ojo en el cual ya es muy
en un desfile que te escapes del escrutinio público o que hechos se tengan que esconder, porque me parece que las redes sociales son el medio más democrático, entre todo más transparente para conocer realmente qué pasan los hechos, que muchas veces se ha venido ya distorsionando esa información porque se le ponen nuevos perfiles, se inventan así cuestiones, perfiles para como tratar de desinformar, pero me parece que las redes son, si te das cuenta, es como que el mecanismo para el cual tú vas accediendo a ver si la información es real y tú formarte criterio, pero me parece que el tema de las redes es más impactante porque genera más. En el caso de México, yo veo que existe una cultura, por ejemplo, cuando se trata de corrupción, de estos hechos violentos o de desaparición de personas, la gente prácticamente no participa. O sea, se da cuenta que la gente no ayuda al prójimo, no atiende, no se interesa, o si ve nada más ve y se queda callado y ya no actúa, ya no se quiere meter más. Pero no fuera, por ejemplo, cuando viene que incremento que a la feria, que incremento al partido de fútbol, que incremento a las placas, ahí sí la gente hasta opina, ya se deshace en redes sociales o hace comentarios en los medios. Pero sí, como que en México tenemos una cultura en la cual existe como poca participación de los ciudadanos a estos temas, y de todo más porque son generadas por propio gobierno, por propio estado, que genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la gente no se interesa. Ya hasta cuando lo vive, y ya cuando le pasa que le secuestran a un hijo, que lo agrede la policía, es cuando quieren empezar a tomar acciones. Pero cuando son a uno para ayudarle a otro, no, es muy difícil que la gente participe en estos temas. Pues yo creo que Atiel representa después del levantamiento zapatista del 94, Atiel representa el primer gran genocidio en este siglo. La forma como se hizo responde a objetivos contrainsurgentes totalmente, porque fueron grupos paramilitares. De hecho, durante ese periodo del 94 se formaron alrededor de 6 grupos paramilitares. Y la gente, los comuneros, les decían que eran grupos priistas, y se les llamaban priistas porque eran núcleos del partido del PRI, que los fueron formando en carácter policial y militar. Estos grupos se fueron formando y el más famoso grupo paramilitar se llamaba Seguridad y Paz, o Justicia y Paz, que también le llamaban. Y ese grupo, su principal función era ir precisamente minando a la gente, arrebatando sus tierras, sus despojos de tierras a partir del uso de la violencia, e ir desplazando, pero el carácter fundamental era combatir al ejército zapatista. En el caso de él, la repercusión que tiene en el ámbito económico es que el levantamiento zapatista no se puede visualizar a partir de un carácter coyuntural, sino responde en ese momento a la embatida de lo que se denomina el modelo neoliberal económico, que es el modelo dominante que responde a intereses del capital transnacional fuertemente vinculados en el país, y que los indígenas y la resistencia campesina se levanten en contra de ese movimiento, de ese gran modelo económico dominante. Y en toda la repercusión por parte del levantamiento de Chiapas, lo que habla es del carácter que tiene de violento y salvaje de este modelo económico, que es el neoliberalismo, que no es otra cosa más que una fase del desarrollo capitalista, pero en su máxima expresión de violencia, que hizo que la gente no le quedara opción más que de resistencia. Pero esa resistencia fue, por supuesto, convocada desde una visión contrainsurgente por parte del Estado. Social. Pues de momento fue impactante, desde luego, pero como ocurre con tantas otras noticias en México, que son de corta duración, tienen sí un impacto en la opinión pública de momento, pero rápidamente, mediante distintos mecanismos de manejo de la propia información o mediante la cotidianidad que nos absorbe a todos, también va perdiendo este impacto en la opinión pública, incluso se van borrando parcial y luego totalmente de la memoria. Así que creo que mucha gente hoy no guardaría ya un recuerdo muy claro de lo que fue esta matanza de Acteal en diciembre de 1997. Mira, yo creo que
como dices, como mediadores, como dices, para mediar el problema y buscar una solución al conflicto, me parecen que fueron buenas, pero sin embargo, como que luego al ser pues como mecanismos prácticamente creados también por el propio Estado, como que genera mucha desconfianza y como que genera que únicamente buscaron callar la defensa legítima o la libertad de estas personas en exigir justicia, en liberar a las personas. Y me parece que en esencia fueron buenas propuestas para buscar solución al conflicto, pero el tema es que cuando ves que ya se empieza a poner hacia el lado de una de las partes y buscar de acallar o censurar a esas personas para que ya no sigan insistiendo en hablando en medios de comunicación o ya parar la exigencia de justicia o todo de reparación de daño, es cuando ya prácticamente las instituciones o estos digamos pues, organismos creados en su momento no realmente, para mi opinión, no generan ningún resultado ni no sirven para nada. Pues ellos venían trabajando ya desde 1995, si no me equivoco, 2 años antes que se forma la COPOPA, la CONAI, como un organismo civil también, ya existían en ese momento, pero más bien creo que fallaron, porque debieron prever también esta situación y alertar a la población y alertar a las instancias de gobierno sobre ese ambiente de violencia. Insisto, no fue algo que surgiera sin avisos, no fue algo imprevisto, sino algo que muchos actores fueron capaces de prever. Sí, por supuesto, el Atiel fue un crimen de lesa humanidad, o sea, fue un crimen de Estado, donde participaron fuerzas policiales y fuerzas militares. De hecho, a 100 metros de donde fue el caso de la matanza de Atiel, estaba instalado un batallón militar, que duró horas la matanza y en ningún momento intervino, a pesar de que ya se fluían las noticias, ¿no? De que ya estaba la matanza. Pero el caso fue de que, como se ha comprobado después por distintas instituciones, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego la investigación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo injerencia por parte de grupos militares y protección por parte de los grupos policiales a los paramilitares. Es decir, no se puede entender esa situación así. Y el aspecto fundamental de Atiel fue que después de la matanza, que fue el 22 de diciembre del 97, la primera respuesta por parte del Estado fue enviar a más de 5.000 federales y del ejército para combatir a estos grupos que habían sido los provocadores de la matanza. Pero su objetivo no era realmente combatir a estos grupos, sino realmente era de un carácter contrainsurgente, porque estos militares donde estuvieron no fue en la zona de Atiel, sino se fueron a las zonas de las altas montañas de Chiapas, a zonas que estaban muy alejadas del caso Atiel, y fueron rodeando a la zona donde estaban las comunidades de injerencia zapatista. O sea, realmente yo creo que Atiel fue provocado por parte del Estado y eso justificó después la militarización con fines de combatir el ejército zapatista. Y entonces al zapatismo lo que han ido haciendo lo han ido cercando, pero se justificó que el ejército iba a entrar y que el Estado de Derecho y todo lo que hablan. Pero realmente nunca ha habido un carácter de combatir estos grupos, es más, hay protección por parte del ejército. Hay muchas evidencias de cómo iba el ejército y atrás de ellos iban los paramilitares. Estaban los retenes de estos grupos, que la gente los identificaba muy bien, porque muchos eran comuneros, eso es muy interesante, gente de otras comunidades que eran paramilitares. La gente decía, este es paramilitar, pero tenían la protección del ejército. Actúan en la misma estrategia, nada más que los paramilitares no se ven, el ejército sí. Esto es lo que le llaman muchos autores la guerra de baja intensidad. Es una guerra donde se pone primero el ejército, pero atrás de ellos están los grupos paramilitares que son los que actúan, los que van minando, los que van desapareciendo, los que van matando, como lo que hacen. Sin embargo, puede haber una lógica de la insurrección y de la insurrección armada porque ustedes se levantaron en armas. Sí, pero nosotros definimos claramente por qué nos levantamos en armas. Desde la primera declaración de la Selva Lacandona, nosotros dejamos claro, y así empieza la primera declaración, somos producto de 500 años de explotación.
Este país decidió una apuesta a futuro, un modelo económico, social y político neoliberal, que decidió sacrificar a 10 millones de mexicanos, la población indígena. Esos 10 millones de mexicanos no tenían otra opción para hacerse escuchar, no tenían otra opción para mostrarse, más que tapándose la cara. Hasta entonces que se taparon la cara, este país y sus gobernantes, y los medios de comunicación también, voltearon a verlos y vieron a los indígenas de otra forma, que no es como un anuncio turístico, o como un producto de artesanías, o en el peor de los casos, como un pasado vergonzoso. Pero ¿qué tan indígena es el ZLN cuando ustedes perviven como líderes de este movimiento? ¿Quién lo lidera realmente? En términos políticos lo lidera los jefes de las comunidades indígenas, lo que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Y en términos militares lo lidera un mando militar. En este caso el mando militar es Marcos. En el caso del mando político organizativo es el comité. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcos no puede tomar iniciativas o decisiones por sí solo, ni decirle al comité lo que tiene que hacer, sino que este comité tiene que decir el rumbo. Ese comité a su vez está agarrado o cinchado, como luego dicen, de las comunidades. No puede tomar, porque son electos democráticamente, no puede tomar decisiones en contra de las comunidades o que las comunidades no estén de acuerdo, porque las comunidades los revocan, los quitan. Eso hace que el proceso de toma de decisiones en el ZLN sea muy lento, pero muy firme. O sea, cuando el ZLN se lanza una iniciativa, es porque ya tiene el respaldo de su gente y que puede apostar a eso, hacia ese rumbo. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Lo de Acteal fue una típica acción propia del terrorismo de Estado, con una responsabilidad directa del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Yo fui un miembro de, más que nada como famoso Paz y Justicia. Estuvo metido el ejército mexicano en la seguridad pública y parte del gobierno también.